Gloria a Dios. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 en adelante, y le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Ser pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Demos gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La palabra de Dios nos comienza hablando, por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Paciencia y oración. Dos cosas que tienen que ir agarradas de la mano, por así decirlo, para que un ejemplo en esta vida terrenal, para entender el significado en la vida espiritual. Paciencia y oración. ¿Cómo sobrellevar la paciencia? Es por medio de la oración. La paciencia, hermano, es la capacidad de padecer o de soportar algo sin alterarse. Es la capacidad humana de tolerar situaciones molestas, irritantes o de adversidad. Es que la persona sepa esperar. Y es que realmente en estos últimos tiempos, cualquiera que sea el área en la que estemos en esta vida terrenal, tenemos que tener paciencia. Paciencia en muchas áreas diferentes. Paciencia en el entorno, paciencia con lo que vemos, con lo que escuchamos, paciencia en la familia, paciencia en el matrimonio, paciencia con los hijos, paciencia en la familia, la paciencia en el trabajo, la paciencia en la escuela, aquellos que están perseverando en Cristo, en el Evangelio y van al colegio. Paciencia en esperar las promesas de Dios para con nuestras vidas. Pero acá la palabra de Dios nos habla muy importante. Tener paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Es que es algo que la paciencia tiene que estar cimentada en nuestras vidas como hijos de Dios. Porque es algo que tiene que prevalecer todos los días hasta la venida del Señor Jesucristo. Es que cada día tenemos que tener esa tolerancia, esa capacidad para no irritarnos, para no alterarnos, para no molestarnos. Y la palabra de Dios nos habla en Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es una virtud como hijo de Dios que tenemos que tener, la paciencia, porque ni siquiera sabemos nosotros, ni los ángeles, ni la hora, ni el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente es un misterio que nuestro Padre Jehová de los ejércitos, Él lo sabe. Y la palabra de Dios también nos habla en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es que la palabra de Dios nos está hablando en esta noche. Que no tengamos por tardanza la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas decir, no, si todo lo que está escrito en la Biblia todavía falta todavía
todavía no pasa esto, todavía no pasa aquello. Pero eso es una suposición de la persona misma, porque la palabra nos hablaba que solamente Dios sabe cuándo va a ser. Pero eso no significa que nosotros la tomemos por tardanza y que nos afanemos y que nos descuidemos en esta vida terrenal, sino que realmente podamos perseverar con el temor de nuestra propia salvación. Porque si supiéramos cuándo el ladrón vendría a robar en la casa, se estaría muy atento. Así lo dice la palabra de Dios. Pero nosotros no sabemos. Por eso tenemos que estar velando y orando en el Espíritu, aferrado al Espíritu Santo, a la verdad, suplicándole de su ayuda para poder soportar. La palabra de Dios nos habla en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero primeramente nos tenemos que someter a Dios, someternos a su presencia, someternos a su voluntad, a lo que está escrito en su palabra. Y que el Señor Jesucristo nos ayude y nos guíe para poder tener ese corazón dispuesto y que esta mente no vaya más rápido de nuestras acciones, sino que podamos estar meditando y prestando atención, siendo inteligente y poder tener estas palabras de consuelo, tener la paciencia y el poder orar. Y la palabra de Dios nos da un ejemplo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Él compara la paciencia de un labrador, de una persona que trabaja con la tierra. Aquellos que plantan un árbol, hermano, lo hablo en esta vida terrenal, para que un árbol pueda dar fruto, puede tardar, dependiendo qué clase de fruto, ¿verdad? Entre 4 y 6 años, entre 4 y 5 años, entre 3 y 5 años. El labrador tiene que esperar que la rama pueda madurar, pueda tener los nutrientes necesarios para poder producir fruta. Recién que el labrador espera que esa rama ha crecido, que ha tenido la madurez, que está fortalecida, después de unos 6 años, 5 años, 4 años, recién el árbol está capacitado para poder llevar fruto. Si en esta vida terrenal un labrador tiene esa paciencia, y es que ahí no termina el proceso, sino que el labrador tiene que esperar. Una vez que empieza el proceso del fruto, no es que solamente deja lo que sembró y se va, o hay vacaciones. El labrador no puede adelantar ese proceso, no puede adelantar el tiempo, pero lo que sí puede hacer es cuidar lo que sembró, cuidarlo, protegerlo. Aún la palabra de Dios nos habla de las parábolas de la cizaña y el trigo. También un labrador que había sembrado trigo, esa buena semilla. Pero al dormir vino el enemigo y sembró cizaña. Y crecieron juntamente. Pero a su tiempo, cuando había fruto en el trigo se inclina hacia adelante por el peso del fruto. Y eso lo podemos ver cuando una rama está muy cargada del fruto, es por causa del peso se doblega. Si uno lo mira, tiene un significado espiritual y eso significa la humillación, el servir, el orar, el reconocer. Cuando una persona ora, dobla sus rodillas y su cabeza va inclinada a tierra. Muchos de los profetas oraron y su rostro estaba hasta el polvo de la tierra, porque es tanto la inclinación que la persona hace
en significado de honrar a nuestro Padre. Pero más el trigo es derecho, es erguido. Y una persona que camina con altivez, con orgullo, no camina incluso hasta con la pera levantada, mirando como de reojo. Por eso es que nosotros tenemos que... Todos estos son ejemplos en esta vida terrenal, pero con un significado en nuestras propias vidas. La palabra de Dios nos habla que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento y que el buen árbol dará buenos frutos, mas el árbol malo va a dar malos frutos. Es que nosotros somos esos árboles. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué árbol estoy siendo? ¿Estamos siendo árboles dignos de la presencia de Dios? ¿Con vida? Y mire todas las características que tiene un árbol. Da oxígeno, da vida, da paz. El verde de las hojas de un árbol genera paz al ser humano. Por eso, como naturaleza, ¿a quién no le gusta ver un paisaje lleno de verde? Ver la cordillera, ver el pasto verde. ¡Qué lindo ese patio! Porque es vida. Por eso es lo que nosotros tenemos que impartir. Y todo depende de nuestros corazones. Allí es la fuente de vida, el corazón. Y el corazón tiene que estar lleno de vida por medio de la palabra de Dios, alimentarnos. Y esto lleva a que el árbol pueda tener una madurez, decía como exhortaba, una madurez para poder llevar fruto. Y como hijo de Dios, esa madurez representa ser hijo de Dios obedientes. Cuando ya se tiene el conocimiento, cuando una rama ya está nutrida y tiene la fuerza suficiente, puede llevar fruto. Cuando un hijo de Dios está fortalecido y está nutrido en el conocimiento de la verdad y es maduro, la madurez espiritual significa obediencia, que la escucha y la pone por obra, ahí es cuando el hijo de Dios puede dar frutos. Pero para madurar, para nutrirnos, lleva un tiempo de limpieza de nosotros mismos. Y en ese proceso de limpieza Dios nos tiene que sanar. Tenemos que renunciar a muchas cosas. ¿A qué me refiero renunciar? A sacar todo lo desagradable que antes de llegar a los caminos de Dios habíamos y hacíamos. Y que el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, cuando empezamos a nutrirnos de ese conocimiento, empezamos a tener la claridad y empezamos a distinguir que lo que pensamos que estaba bien, por medio de la palabra de Dios, sabemos que estaba mal. Y todo aquello nos lleva a un proceso hasta que podemos entender y comprender la palabra de Dios y comenzamos a ser obedientes. Ahí es cuando el Hijo de Dios está convertido, porque puede llevar el fruto del Espíritu Santo. Cuando uno ve un hijo de Dios y camina y dice, ¿qué hay en esa persona que tiene paz? ¿Qué hay en esa persona que la veo gozosa? ¿Qué hay en esa persona que habla con sabiduría, con prudencia, con inteligencia? Es un hijo de Dios con fruto, que está dando el fruto del Espíritu Santo, que está dando el testimonio de un Dios vivo. Por eso la importancia del testimonio como hijo de Dios en esta vida terrenal, porque nosotros representamos cómo es nuestro Padre. Nosotros representamos cómo las personas en el mundo piensan y que tienen una imagen de Dios. Usted le pregunta a alguien y le dice, ¿cómo te imaginas que es Dios? ¿Y qué nos pueden llegar a responder? No, Dios es algo santo, puro, lleno de luz. Eso es lo que el Hijo de Dios tiene que dar como testimonio. Pero ahora, la pregunta para nosotros, ¿estamos siendo
maduros, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Podrá un árbol llevar fruto si está débil? Y eso es lo que hoy la palabra de Dios nos quiere estar hablando. Madurez, obediencia para dar el fruto del Espíritu. Frutos dignos de arrepentimiento, nos habla la palabra de Dios. Realmente que eso pueda estar en nuestros corazones, que nosotros podamos tener esa voluntad de decir, hasta acá dejo el pecado. Cada uno de nosotros tenemos esa voluntad, tenemos esa capacidad de decir, basta de pecado. Porque lo tenemos. ¿Cuántas veces en el mundo tomamos decisiones y se hacía? ¿Cuánto más ahora con Cristo? ¿Cuánto más ahora con el Espíritu Santo? Es que depende mucho de nosotros y de pedirle que el Señor Jesucristo nos ayude a crucificar la obra de la carne, ese enemigo tan grande. Y vaya que cuando la obra de la carne prevalece, cuesta restaurarse, cuesta levantarse espiritualmente, cuesta, pero no es imposible. Es perseverancia del día a día en clamar por piedad y por misericordia, el ser restaurado y fortalecido espiritualmente. Porque usted y mi persona nos conocemos cuando se camina en obediencia y en santidad, porque podemos sentir la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo nos ayude, pero sí podemos, sí se puede. Pero es algo que tenemos que prestar atención, que la obra de la carne tiene que ser crucificada, ir limpiándonos día tras día. Si nosotros ponemos un vaso con agua sucia y tenemos una jarra con agua limpia, si la persona empieza a echar esa jarra con agua limpia en el vaso, hasta rebalsarlo, el vaso va a empezar a salir toda esa agua sucia, va a empezar a salir hacia afuera y se va a empezar a rebalsar. Pero si esa jarra se le sigue echando agua limpia a ese vaso, va a llegar un punto que va a empezar va a tener solamente agua limpia, y ese vaso se va a limpiar y esa agua sucia va a salir, esa agua estancada, y ese vaso queda limpio, con agua limpia, tal cual como estaba en la jarra. En la jarra, en la botella, en una canilla, el ejemplo que usted quiera poner. Eso significa la vida espiritual. Eso representa la vida en Cristo. Eso representa lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas si nos nutrimos, si nos escudriñamos la palabra. Es que respuesta tenemos. Que el Señor Jesucristo nos ayude para volvernos a Él. Es tiempo de volvernos al Señor Jesucristo, a su presencia, volvernos a la oración, al ayuno, al clamor. Dejar toda fatiga y pedirle la ayuda al Señor Jesucristo, que comienza a limpiarnos de la confusión, de la turbación, de los afanes, de las preocupaciones, de los problemas, de todo aquello que nos distrae de la salvación. Todo aquello que nos distrae de la obediencia a la palabra de Dios. Y a veces tanto la turbación en el Hijo de Dios que muchas veces se puede llegar a preguntar, pero ¿por dónde empiezo? Y hay que empezar confesando y empezar a dar tal vez pequeños pasos pero firmes para dar el cambio. Esto está mal, lo dejo de hacer. Esto me está costando, lo pongo en oración hasta que dejo de hacerlo. Pero sí podemos caminar en esa obediencia, en esa santidad.
Por eso la palabra de Dios nos habla que podamos afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Está cerca la venida del Señor Jesucristo. No es tiempo para distraernos, para descuidar una salvación tan grande. Que realmente si empezamos en el espíritu, tan insensato va a ser la iglesia de Dios para terminar en la carne. Con tantas pruebas y dificultades, adversidades que pasamos cada uno de nosotros para poder afirmarnos en los caminos de Dios. Hoy, teniendo el conocimiento de la palabra, teniendo herramientas, vamos a terminar por la obra de la carne. Cuando lo escuchamos, cuando se predica, no tiene sentido esto. ¿Cómo vamos a terminar por la carne? Usted y mi persona sabemos la respuesta, pero al hecho, a nuestras obras, es todo lo contrario. Se termina en la carne, habiendo empezado en el espíritu. Que el Señor Jesucristo desate toda ligadura de insensatez sobre nuestros corazones para poder afirmarnos y continuar en el espíritu de su verdad. En estos últimos tiempos que hay promesas tan grandes en la palabra de Dios, que Él derramaría a todo siervo y sierva de su Santo Espíritu. Que los ancianos, los jóvenes tendrían sueños, que iban a profetizar. Es que realmente Dios quiere llenar de su Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo va a poder hacer si teniendo el conocimiento se le da la espalda? Pero hoy Dios nos da la oportunidad de un arrepentimiento para volvernos a Él. Hubo pecado, hubo desobediencia, poder doblar nuestras rodillas, declararlo y disponer nuestro corazón a escudriñar la palabra de Dios, a aferrarnos a la palabra de Dios, porque es la única que rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras, las maldiciones, es la única que nos da la fortaleza y el espíritu para poder obedecer. Pero si se está en desobediencia, hubo pecado, hubo falta, hay arrepentimiento, hay oración, pero nos falta palabra de Dios. Porque muchas veces podemos orar mal, oraciones desagradables ante la presencia de Dios, porque la condición del Hijo de Dios está en confusión. Y la que va a quitar esa confusión es escudriñar, leer la Biblia. En la mañana, al mediodía, a la tarde, en la noche, un tiempo, unos minutos. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestro Padre? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestra salvación? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestra vida espiritual con la palabra de Dios durante un día? Muchas veces decimos, ya estamos en septiembre, hermano. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo los días se acortan? Por causa de los escogidos. Es todo aquello. Con más razón nosotros tenemos que estar atentos. Señor Jesucristo, permíteme tener un tiempo de calidad en escudriñar tu palabra. Que el tiempo que usted me determine en este día sea una palabra que penetre como lo dice tu palabra. Hebreos 4:12. Que sea viva y eficaz, que penetre mi espíritu, mi alma, mis coyunturas, mis tuétanos. Que esta palabra, esta porción de palabra me mantenga despierto espiritualmente durante este día, para no entrar en la tentación, para estar fortalecida y que la carne esté sometida, para no afligirme, para no amedrentarme, para poder soportar, para poder someterme a tu presencia y resistir al diablo y ser reprendido en el nombre de Jesucristo. Es que necesitamos esa fortaleza. La necesitamos. Necesitamos que Dios nos fortalezca en el espíritu, en el cuerpo físico, para seguir hacia adelante. Que el Señor Jesucristo tenga misericordia de nuestras vidas y que nos
ayude. Versículo 9 dice, hermano, no quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez delante de la puerta está. Y acá no está hablando de juzgamiento ni de crítica. Está hablando que no nos quejemos los unos con los otros, porque es condenación. Nos estamos quejando. La queja, eso que no está gustando, que está molestando, que a mi parecer tendría que ser de otra forma. Me quejo por lo que está haciendo, me quejo por lo que está diciendo. Enfoquémonos y prestémonos atención a nosotros mismos. Es que cuando hay juzgamiento y crítica, qué fácil es hablar de más. Pero si prestaríamos atención que todo lo que se está viendo en la paja del prójimo, del hermano, es porque primeramente está en nuestras vidas. Si viniera un pensamiento de juzgamiento, de queja, y estaríamos lo suficientemente atentos en decir, no, lo que estoy viendo es porque está en mí primeramente, la corrección sería automática. Y uno hasta puede llegar hasta agradecer, si lo que estoy viendo está en mí, que lo pueda poner en oración por mí y por el que está al frente, al prójimo, al que estamos viendo el juzgamiento, la crítica. Entonces ahí sería la corrección para nosotros mismos y saldría la queja y saldría la crítica. Es como hoy exhortar la palabra del Salmo 133. Realmente Dios nos quiere ver juntos en armonía. Aquellos que son padres y tienen hijos, ¿no es agradable ver a sus hijos, a sus hijas, gozándose, riéndose, compartiendo juntos, en paz, en armonía? Es que se siente grato en el alma. Es como una caricia en el corazón. Y si hice algo bien, mis hijos están unidos, están compartidos, están compartiendo. Y eso es lo que Dios quiere en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. El juez está delante de la puerta. Y si es que hicieron algo injustamente sobre nuestras vidas cuando se está haciendo lo correcto, todo lo tenemos que dejar en las manos de nuestro Padre. Él es el juez. Nosotros estamos para servir. Nosotros nos sometemos a su presencia. Y aun cuando hablaba de la paciencia, es poder tolerar situaciones irritantes, situaciones que molestan, situaciones que muchas veces nos alteran. ¿Y cuántas veces en esta vida terrenal, estamos en este mundo y hay muchas personas que se creen superiores a nosotros en ciertas situaciones, que nos menosprecian, que nos hablan de ciertas maneras? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado una situación así que alguien nos venga a menospreciar, que alguien nos venga a mirar con superioridad o decirnos o tratarnos en menos? Y muchas veces el Hijo de Dios se pone a la misma altura. Si tal persona me miró de tal forma, yo voy a ser más firme. Si tal persona me habló con soberbia, con altivez, a veces el Hijo de Dios se pone en la misma altura en contestar, más bravo, por así decirlo. Cuando nosotros tenemos que ser siervos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No ponernos a la semejanza de aquellas personas, sino poder orar y encomendarlo todo en las manos del Señor Jesucristo, de nuestro Padre, porque Él es el juez y el Señor Jesucristo es abogado para nuestras almas. Y es que ahí tenemos que prestarnos atención cuando pasan esas situaciones. ¿De qué manera reacciona mi corazón? ¿De qué manera son mis primeros pensamientos? Porque es una forma de poder discernirnos. ¿Qué es lo que hay en nuestros propios corazones?
Es que por eso Dios permite muchos acontecimientos en nuestra vida terrenal, para saber qué es lo que hay en el corazón. Porque ¿cómo vamos a saber si hay enojo si estamos en un ambiente que está todo en orden? No, mi persona no me enojo. Ah, ¿no se enoja? Bueno, vamos a ponerla en tal situación a ver si se enoja o no se enoja. A eso voy, que el Señor Jesucristo nos pueda estar ayudando y prestándonos atención a nosotros mismos para poder discernirnos y poder ponerlo en oración para que el Señor Jesucristo nos ayude a dar esos frutos dignos de arrepentimiento y que podamos dar un buen testimonio como hijo de Dios. Hasta acá va a ser su palabra en esta noche.